Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Con el comentario bíblico de William MacDonald. Estamos en el versículo 22. Yo no recuerdo muy bien si habíamos leído esta parte, pero entonces vamos a leerla. Vamos a leer del versículo 22 en nuestras Biblias hasta el versículo 30 y ya lo desarrollamos. ¿Listo? Dice el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Recuerden que está aquí el Señor Jesús enseñando, ¿cierto? Hablando, acaba de leer el rollo de Isaías donde decía, vamos a volver a leer el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces el Señor Jesús está en medio de la sinagoga, está leyendo ese libro del profeta Isaías, esa profecía, y todos sabían que esa cita de Isaías estaba hablando del Mesías. Entonces los que estaban ahí estaban diciendo, este se está atribuyendo a él mismo que es el Mesías, ¿cierto? Entonces estaban impresionados con lo que el Señor estaba diciendo. Y miren la pregunta de ellos, ¿este no es el hijo de José? ¡Ay! Y de ti, de mí podrían decir, ¡ay, esta no era la borracha! ¡Ay, esta no era la...! No sé cómo nos etiquetaban con lo que tú y yo hacíamos en nuestra vida pasada y ahora pueden decir, ¡ay, pero esta no era fulana! ¡Ay, pero esta no era la que hacía esto! ¡Esta no era la que hacía lo otro! Pero ver la obra del Señor en nuestra vida, ¿cierto? En ningún momento es el caso de nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor siempre vivió una vida irreprensible, sin pecado, una vida perfecta, pero ellos se sorprenden pues porque no lo habían visto predicando la palabra, hablando como hablaba en este momento de la palabra, y solo lo tenían como un simple hombre, es más, el hijo del carpintero, ¿cierto? El hijo de José. Pero en nuestro caso sí, ver cómo el Señor nos saca de una vida de desorden, de excesos, una vida de pecado deliberado y ver que ahora estamos en sus caminos, ver que ahora nos ha restaurado, esto impacta a la gente. Versículo 23. Él les dijo, dice el Señor, miren lo que responde. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Versículo 27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el asirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, o sea, lo iban a lanzar por el despeñadero a nuestro Señor Jesús. Versículo 30, más él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a desarrollar esos pasajes. Vamos a ver qué dice William acerca de esos versículos. 22. La gente quedó evidentemente impresionada. Hablaba bien de él. O sea, que eso que estaba haciendo el Señor, pues hablaba bien de él, ¿cierto? Juli, buenos días, Dios te bendiga, Juli. Eso que estaba haciendo el Señor, estaba hablando bien de él, ¿cierto? Estaba hablando palabras de verdad, estaba predicando, habiéndose sentido atraídos a él por sus palabras de gracia. Para ellos era un misterio cómo el hijo de José el carpintero se había desarrollado también, hablaba también, se expresaba también y estaba predicando también la palabra. El Señor sabía que esta popularidad era superficial. No había una real apreciación de su verdadera identidad o valía. Lo tenían como, quizás en ese momento, como, este hombre,
cómo se ha preparado, mira cómo lee de bien, mira cómo se expresa de bien, pero no había una verdadera apreciación de la verdadera identidad de nuestro Señor. No le tenían como el Hijo de Dios. Yo conozco una persona que en redes sociales que habla mucho de Dios y yo creo que ella lo tiene por su estilo de vida y porque he podido conversar con ella en dos ocasiones, dos, tres ocasiones. Yo creo que lo tiene como un maestro, como alguien puede tener a Mahatma Gandhi, o alguna otra persona podría tener a Buda, o algún otro podría tener a Mahoma, pero no lo tiene como el Hijo de Dios, no tiene a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces no se vuelve en esa persona, Cristo Jesús, una realidad en su identidad. Ay, denme un segundo que moví aquí un cable de la transmisión en Facebook. Entonces, es un problema. Es un problema porque no basta creer en Jesús como un hombre muy bueno, un excelente maestro. No, tiene que volverse una realidad en nuestra vida. El Hijo de Dios, el Salvador que vino a morir por ti y por mí en esa cruz, para que pueda volverse una realidad en nosotros la salvación del Señor, ¿cierto? Porque dice la Biblia que solo por medio de Cristo que tú y yo podemos ser salvos. Entonces no basta con tenerlo como un hombre, un simple hombre, un hombre muy bueno, un super maestro, un profeta, no. Tiene que ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Para ellos se trataba de otro de sus muchachos del pueblo que había prosperado en Capernaum. Miren, para estos hombres Jesús era un muchacho del pueblo que había prosperado en Capernaum. Bueno, esa palabra prosperado no necesariamente era que hubiera prosperado económicamente o no, porque de hecho nuestro Señor no tenía posesiones, ¿cierto? Pero sí me imagino cómo se expresaba nuestro Señor y cómo se conducía, entonces la gente sentía un grado de admiración por él. Predijo que le iban a decir este refrán. Nuestro Señor Jesús predijo en ese momento que le iban a decir este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Generalmente este dicho significaba, haz por ti mismo lo que has hecho por otros. Bueno, vamos a ver qué dice William. Pero ustedes recuerdan en la cruz del Calvario cómo le decían, pero a otros salvaste y tú no te puedes salvar. Porque no te bajas de esa cruz y te salvas a ti mismo, ¿cierto? Miren el Señor cómo predijo lo que le iban a decir. Usted salvó a otros salvó y y usted mismo no se puede salvar. Predijo que le iban a decir este refrán, cura tu propia condición ya que afirmas curar la de otros. Pero aquí el significado es un poco diferente, es explicado en las palabras que siguen. Todo cuanto hemos oído que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu pueblo, es decir, en Nazaret. Era un burlón reto para que hiciese milagros en Nazaret, como lo había hecho en otras partes, y librarse así del ridículo. Qué tremendo, ¿cierto? ¿A qué estaban ellos tratando como de manipular al Señor? ¿En qué área? En su ego, ¿cierto? Va a quedar en ridículo. Haga sanidades acá, así como ha sanado en otras partes. Le ha dado vista a los ciegos, así como convirtió el agua en vino. Bueno, haga milagros acá para que no quede en ridículo. Era una burla a nuestro Señor. Pero a mí me fascina siempre y yo traigo a acotación eso, y es que nuestro Señor tenía tan clara su misión. Él no vino a hacer espectáculos de poder, porque eso, cuando Satanás le dice, pues láncese el pináculo, usted se imagina, él no va a dejar que su pie resbale en piedra, ¿cierto? Entonces va a mandar millares de ángeles, cientos de ángeles, miles de ángeles a que lo rescaten. Él no venía a hacer un espectáculo de poder. Él no venía, no puedo quedar mal, el Hijo de Dios, quedar mal aquí en Capernaum. No. Él no le importaba. Él no iba a hacer milagros o a obligar a la gente a ser sanada, porque allá la gente no tenía fe, no creía en él. Entonces él no los iba a obligar a ser sanados nada más para no quedar en ridículo. Él tenía clara su misión. Tú y yo tenemos clara nuestra misión. Porque van a haber lugares donde vamos a llegar a cumplir la misión que el Señor nos ha dado, y van a querer avergonzarnos, y van a querer minimizarnos, y van a querer, no sé, herirnos. Pero si tú y yo tenemos claro a qué fuimos,
Lo que haga la gente, lo que diga la gente, nos va a importar poco. Somos seres humanos, claro, a veces nos sentimos, a veces nos duele, pero si tenemos clara nuestra identidad en el Señor, ¿a qué nos ha mandado el Señor? ¿Por qué nos ha puesto en esta tierra? Tú y yo vamos a tener resiliencia, vamos a tener la fuerza que necesitamos para superar todos esos obstáculos. 24-27. El Señor contestó enunciando un principio profundamente arraigado en los asuntos humanos. Los grandes hombres no son apreciados en su propio vecindario. ¿Cierto? A veces la misma familia es la que te señala, ay, pero usted no era así, pues, pero usted no hacía esto. La misma familia, o no creen, ay, yo no creo. No, yo no creo en el cambio de este, yo no creo en el cambio de esta. Luego citó dos incidentes apropiados del Antiguo Testamento en los que unos profetas de Dios no eran apreciados por el pueblo de Israel y que por ello fueron enviados a los gentiles. Cuando una gran hambre se cernió sobre todo Israel, Elías, el profeta Elías, no fue enviado a ninguna viuda ninguna viuda judía. Posiblemente Elías no fue enviado a ninguna viuda judía en ese tiempo de sequía, porque ninguna viuda judía estaba dispuesta en su corazón a recibir al profeta. Recuerda que era un tiempo donde el rey de Israel en ese momento, el rey Acab, estaba siendo muy manipulado por su mujer, por su esposa Jezabel, ¿cierto? Entonces, posiblemente todo el pueblo tenía miedo. Miren que el hombre que esconde a los profetas del Señor o que ayuda a los profetas del Señor lo hace al escondido. Los oculta, les da pan, les da agua, pero en oculto. Porque si esta mujer se daba cuenta que alguien estaba ayudando a los profetas del Señor, posiblemente tomaba represalias contra esa persona. Entonces todos en oculto. Yo creo que si el Señor no envió al profeta Elías a vivir en una casa de las viudas de Israel o en la casa de otro en Israel, era porque tenían miedo, porque nadie estaba dispuesto en ese momento. ¿A quién escoge el Señor? A una viuda en Sarepta, a una gentil, una que no era del pueblo escogido por el Señor. ¡Qué tremendo! Aunque habían muchas de ellas, muchas viudas en Israel, sino que fue enviado a Sidón, a una viuda gentil. Y aunque habían muchos leprosos en la tierra de Israel cuando Eliseo estaba ministrando, no fue enviado a sanar a ninguno de ellos. El Señor no le dio instrucciones a Eliseo, miren, hay muchos leprosos acá en Israel, entonces usted váyase por todo el pueblo y dígale a la gente que se meta al río 7 veces y que cuando salgan van a ser sanados, ¿no? Hubo uno, y gentil, no del pueblo de Israel, que fue hasta donde el profeta. Si ves cómo aquí yo veo muy clara la salvación del Señor está disponible para todos. Los recursos para que tu deuda y mi deuda sean pagados y la deuda de todos los seres humanos en este planeta sean pagados delante de la justicia divina, porque todos tenemos una deuda con la justicia divina, están disponibles. Ahí están los recursos. Hay recursos suficientes para pagar nuestra deuda ante el juez justo, el Padre Celestial. Pero solo aquellos que vayan a Cristo Jesús y que le digan, Señor Jesús, de verdad yo necesito que tú pagues mi deuda con la justicia divina. Yo no tengo recursos. Soy insuficiente, Señor, no tengo cómo pagar esa deuda. Yo quiero que tú me salves, que pagues por mí esa deuda. Y lo que yo voy a hacer es vivir para ti. Porque no tengo cómo pagarte y la forma en la que puedo agradecerte es vivir para ti, Señor. Pero debe venir. No fue. ¿Tú crees que cuánto llevaba Naamán de enfermo de lepra? Años. Años llevaba este hombre enfermo de la lepra. Y el Señor no le dijo a Eliseo, Eliseo, vaya, que por allá hay un hombre que está enfermo. No. Ese hombre tuvo que venir a buscar su sanidad. Y de hecho buscó su sanidad, pero también obtuvo la salvación de su alma, ¿cierto? Porque miren que él reconoció al Dios de Israel, decidió que aunque iba a volver a su actividad de militar, ¿cierto? Y general del ejército sirio, él no iba a adorar más a esos dioses, iba a seguir adorando al Dios de Israel. ¡Qué hermoso! Entonces es necesario venir al Señor, no porque yo nací simplemente ya soy salvo y cuando me muera tengo la salvación asegurada, el cielo asegurado, no.
hay que ir a Cristo Jesús, reconocerle como Señor y Salvador, aceptar nuestra condición de pecado, nuestra necesidad por Jesús y tener esa seguridad que cuando partamos de este mundo vamos a ir a su presencia. En lugar de ello, en lugar del Señor sanar a todos los leprosos que habían en Israel en ese momento, fue el gentil Naamán, el general del ejército sirio, quien fue limpiado. Imaginemos el impacto de las palabras de Jesús sobre las mentes. A ver, espérenme. Sobre las mentes. Ellos ponían a las mujeres, a los gentiles y a los leprosos al fondo de la escala social. El Señor les está diciendo que es más fácil que Dios escoja a un leproso. Imagínense, los leprosos eran inmundos para los israelitas, los desterraban. Ellos tenían que salir del pueblo, no podían estar en medio del pueblo. Las mujeres eran menospreciadas, y más una mujer y gentil. O sea, lo peor de lo peor. Y los gentiles, ¿cierto? Los gentiles mismos. Qué impresionante. El Señor aquí le está diciendo al pueblo de Israel, más fácil, el Señor recibe a los gentiles, a los leprosos, a las mujeres, que a estos líderes religiosos, que a estos que le estaban escuchando. Recuerda que estaban en la sinagoga. Obviamente habían personas del común ahí en medio del pueblo, ¿cierto? En medio de la sinagoga, pues gente común del pueblo, pero habían líderes religiosos. Y estos estaban escuchando que el Señor estaba poniendo como en un lugar de preeminencia o una posición más alta o de mejor estima a las mujeres, a los gentiles y a los leprosos que a ellos. Esto era una ofensa terrible para ellos. Pero aquí el Señor puso con toda la intención a estos tres grupos por encima de los judíos incrédulos. Por eso a ti y a mí no nos garantiza el haber nacido en un hogar cristiano o el haber asistido toda la vida a la iglesia, la salvación. Porque alguien puede. Mira Judas. Mira qué ejemplo tan perfecto. Judas anduvo con nuestro Señor Jesús. Judas comió del plato de nuestro Señor Jesús. Recuerda que en el último momento de Judas, cuando está con nuestro Señor, lo que hace es humedecer el pan nuestro Señor en su plato y dárselo a Judas. Comió del plato de nuestro Señor. Posiblemente dormían en una sola habitación, no tenían muchas comodidades. Ahí dormían todos los discípulos. Durmió ahí cerca de nuestro Señor. Hizo milagros. Cuando el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2, Judas estaba entre esos de 2 en 2 que el Señor envió y también hizo milagros. Y Judas está en el mismo infierno. ¿Por qué? Porque traicionó al Hijo de Dios y en lugar de arrepentirse, se llenó de culpa, no fue al Señor a pedir perdón, se quitó la vida. Mira cómo puede ser alguien toda la vida asistir a una iglesia, nacer en un hogar cristiano, eso no le garantiza. Debes tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Eso garantiza que cuando tú y yo partamos de este mundo, vamos a ir al encuentro de nuestro Dios. Eso es lo único que lo garantiza. Lo que estaba diciendo era que la historia del Antiguo Testamento, lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesús, estaba a punto de volverse a repetir. Eso que había ocurrido en el Antiguo Testamento, esas historias que los padres de estos hombres y de estas mujeres que estaban escuchando en ese momento, sus antepasados habían vivido, se iba a repetir en este momento. Él iba a ser rechazado. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús iba a ser rechazado a pesar de sus milagros, no solo por la ciudad de Nazaret, sino también por toda la nación de Israel. Iba a haber un momento en la historia de nuestro Señor, en su ministerio público, en su vida, en esta tierra, donde los judíos, el mismo pueblo por el cual Él vino, al cual le había prometido que iba a rescatar, vino ese mismo pueblo a decir crucifíquenlo, a gritar crucifíquenlo, a hacerle un juicio injusto, a pagar a testigos falsos
para que hablaran mal de nuestro Señor. Él se volvería entonces a los gentiles, tal como había hecho Elías y Eliseo. Ah, bueno, yo vine por ti, Israel, pero tú no me recibiste, entonces yo me voy a los que me reciben. Por eso yo digo mucho, lo digo mucho. El Señor no va a obligar a nadie a ir al cielo. No, es que esta persona se murió, pero nunca creyó en Dios. Pero Dios no es tan malo para mandarlo al infierno. No, Dios no es malo. Es tan bueno que nos da estos años de vida, lo que tú tengas. ¿Cuánto tienes de vida? 38 años, 40, 15, 20, lo que tengas. Te ha dado todo ese tiempo para que tú voluntariamente le recibas y decidas en esta tierra a dónde vas a ir el resto de tu eternidad. Si vas a ir con el Señor o no. Imagínate, a mí me parecería terrible. Terrible Dios, perverso me parecería. Que yo toda mi vida le rechacé, no quise vivir con Él. Viví mi vida como yo quise. Hice lo que mi buena voluntad quiso. Y cuando yo me muera, Él me obligue a estar en la eternidad con Él. A mí me parecería terrible. Pues si no quise estar contigo en vida, ¿cómo voy a estar contigo toda la eternidad? No. Por eso no lo hace nuestro Dios. Por eso nos da esa capacidad de elegirlo a Él. Todos los días tú y yo tenemos que elegir vivir para nuestro Señor. Una sola vez lo elegimos como nuestro Señor y Salvador. Pero todos los días debemos elegirlo sobre nuestros deseos, sobre nuestro orgullo, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre cualquier cosa. Elegirlo a Él. Entonces, muy importante que tú y yo hagamos esa primera elección. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si tú no le has dicho a Jesús, yo reconozco mis pecados, reconozco mi maldad, reconozco que te necesito, Señor, hazlo. ¿Sabes cuándo es el día de salvación? Dice la Biblia, hoy. Y si tú lo lees mañana, dice, hoy es el día de salvación. Es un presente continuo, hoy es el día de salvación. No tenemos la vida asegurada, podemos partir en cualquier momento de este mundo. Necesitamos estar seguros que si partimos de este mundo, vamos a partir a la presencia de nuestro Señor. Él se volvería entonces a los gentiles tal como había hecho Elías y Eliseo, versículo 28. La gente de Nazaret se dio cuenta exactamente de lo que quería decir. Se sintieron soliviantados por la mera sugerencia de que se les fuese a mostrar favor a los gentiles. Raleigh comenta, el hombre aborrece acerbamente la doctrina de la soberanía de Dios que Cristo acaba de declarar. Dios no estaba obligado a obrar milagros en medio de ellos. Versículo 29 y 30. Entonces, leámoslo hasta el 29 y 30. Los que le escucharon fuera de la ciudad. Le echaron fuera de la ciudad, hasta un borde escarpado de la colina, con la intención de despeñarle. Es indudable que esto era bajo la instigación de Satanás, en otro intento por destruir al heraldo real. Pero Jesús milagrosamente pasó por en medio de la multitud y abandonó la ciudad. Sus enemigos se vieron impotentes para detenerle. Hasta allí donde podemos saber, nunca volvió a Nazaret. Imagínense, no volvió a Nazaret a causa de la incredulidad de esta gente, a causa de ese corazón corrompido. Iban a matar al Señor Jesús, iban a matar a nuestro Dios. Querían matar al Hijo de Dios. Es soberano que nuestro Señor haya escapado, un solo hombre, en medio de mucha gente, mucho pueblo, que quería llevarlo hasta el despeñadero, y el Señor huyó de ellos, logró escabullirse. Eso es una obra milagrosa. ¿Por qué? Porque no había llegado su momento. ¿Por qué? Porque esa no era la forma en la que el Hijo de Dios iba a morir. No era por un despeñadero que iba a caer y se iba a morir. Era en la cruz. El Señor lo había dicho desde el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que muere en un madero. Era en un madero que iba a morir nuestro Señor, crucificado, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 31 al versículo 37.
Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Recuerda que si tú tienes ahí tu Biblia, puedes leerla. Muy importante que tú no tragues entero. Ay, sí, él se dijo. No, vamos a leer la Biblia, que es lo que estamos leyendo, ¿cierto? Entonces dice aquí, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¡Ay, qué impresionante! Este demonio, miren, tenía buena doctrina, tenía buena teología este demonio. Sabía quién era ese hombre que estaba ahí, sabía que era el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. O sea, que saliera del hombre, ¿cierto? Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió del hombre y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares en los contornos. Dice el versículo del 31 al 34. La pérdida de Nazaret fue la ganancia de Capernaum. ¿Cierto? ¿Por qué pérdida? Porque el Señor estaba dispuesto en Nazaret a hacer grandes cosas, grandes milagros. Pero como no le recibieron, como le echaron, incluso querían tirarlo por un despeñadero. Entonces el Señor se fue a Capernaum. El pueblo en esta otra ciudad reconoció que Jesús, que las enseñanzas de Jesús eran con autoridad. Sus palabras eran convincentes y motivadoras. Los versículos 31 al 41 describen un sábado típico en la vida del Señor. Le revelaban cómo amó sobre... Ay, perdón, espérenme. Le revelan, estos versículos 31 al 41 le revelan como amo sobre los demonios y las enfermedades. Primero fue a la sinagoga y allí se encontró a un hombre con un demonio inmundo. El adjetivo inmundo se emplea con frecuencia para describir a malos espíritus. Significa que ellos mismos son impuros y que producen impureza en las vidas de las víctimas. La realidad de la posesión demoníaca se ve en este pasaje. Primero, hubo un grito de terror. ¿Qué tenemos que ver contigo? Luego el Espíritu mostró un claro conocimiento de que Jesús era el Santo de Dios, que iba finalmente a destruir las huestes de Satanás. Versículo 35. Jesús dio una doble orden al demonio, cállate y sal de él. Y el demonio obedeció después de echar al hombre al suelo, pero sin hacerle daño alguno. Versículo 36-37. Los espectadores quedaron sobrecogidos de estupor. ¿Qué había en las palabras de Jesús para que los espíritus inmundos, estos demonios, le obedeciesen? ¿Cuál era aquella indefinible autoridad y aquel poder con el que hablaba? No es de extrañar que su fama se extendiese por todos los lugares de los contornos. Todos los milagros físicos de Jesús son imágenes de milagros similares que Él lleva a cabo en el reino espiritual. Por ejemplo, los siguientes milagros en Lucas comunican las lecciones espirituales que detallamos. Entonces vamos a ver cómo milagros que hizo el Señor detallan unas verdades espirituales, ¿cierto? Unas lecciones espirituales. Arrojamiento de espíritus inmundos. Entonces, ¿esto qué produce? Cuando el Señor arroja o expulsa a esos demonios, esos espíritus inmundos, ¿qué produce? La liberación de la impureza y la contaminación del pecado, ¿cierto? Porque nosotros, hay varios motivos o influencias que nosotros tenemos al pecado. Primero, nuestra carne. Estamos en esta carne, ¿cierto? Nuestra concupiscencia. Dice, ¿de dónde salen las guerras, los homicidios? De nuestro corazón. Porque hay una concupiscencia de pecado, ¿cierto? Cuando el hombre pecó, su cuerpo quedó como sometido al pecado, dominado por el pecado. Por eso necesitamos al Señor. Y todos los días el Señor nos va ayudando en ese proceso de regeneración, en ese proceso de santificación. Y cada vez tú y yo recibimos de parte de Dios más fuerza para decirle no al pecado, ¿cierto? Pero sabemos que todavía nuestro cuerpo tiende al pecado. Entonces, cuando el Señor expulsa esos espíritus inmundos,
Lo mismo pasa en este tiempo, pues no, yo no veo cuando una persona recibe al Señor como que, ay, sale un espíritu inmundo de él, no, no lo vemos, pero espiritualmente ocurre, hay una limpieza. Dice aquí William, es una liberación de la impureza y la contaminación del pecado. Mira, se ve, de forma práctica, se ve cuando tú y yo conocemos al Señor. Hay muchas cosas que hacemos, muchas prácticas pecaminosas, que antes no las veíamos malas. Entonces le llamábamos malo a lo bueno y bueno a lo malo, ¿cierto? A mí no me parece eso tan malo. Pero en la medida que tú y yo vamos caminando con el Señor, sin necesidad de que alguien venga y te diga, ay, usted está en pecado, haciendo eso se va a ir al infierno, no, sin necesidad de eso. En una comunión con Dios, tú y yo vamos detectando cosas. De hecho, hacemos cosas que antes hacíamos y sentimos que nos duele el corazón. Y como que nos sentimos incómodos. Y como que nos sentimos mal. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Rearguyendo el Espíritu Santo, dándonos testimonio de que eso no hace un hijo de Dios, ¿cierto? Pero es algo tan natural. Mira, es como el hijo, por ejemplo, ¿cierto? El hijo va creciendo y de forma natural él entiende que el papá y la mamá son una autoridad. Papá y mamá hablan y él sabe. Y a veces, bueno, los hijos queremos desviarnos, ¿cierto? Y nos portamos rebeldes, pero sabemos que hay una relación de amor, de respeto, que ellos son autoridad. Entonces yo conozco muchos hijos que el papá habla y ya. No tiene que, solo dice una palabra o lo mira, solo con que lo mire, el hijo entiende, ¿cierto? Así es con nuestro Dios. Mira, a veces yo veo personas que no quieren seguir en los caminos del Señor porque lo ven como algo muy pesado. Ay, no, seguir al Señor. No, es que la vida cristiana no lo tomes así. La Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Pero tú y yo tenemos que aprender primero, antes que pensar en todo lo que tenemos que dejar de hacer o hacer ahora en el Señor. Lo que tenemos que pensar es cómo disfruto mi relación con Dios, cómo aprendo a disfrutar mi relación con Dios, cómo paso tiempo con el Señor, se vuelve algo natural. El Espíritu Santo de Dios nos va dando testimonio día a día, momento a momento. Es una relación muy hermosa. Y si tú no has experimentado esa relación con Dios, yo te invito a que la experimentes. Pero no vas a experimentarla a menos que pases tiempo en oración. Hay que orar y en la lectura de la palabra de Dios. Así tú y yo podemos tener una relación con Dios. Porque cuando oramos, pues estamos hablando con Él, ¿cierto? Y cuando leemos su palabra, permitimos que Él hable a nuestro corazón. Entonces, es muy lindo. Y nos limpia entonces el Señor de toda contaminación del pecado, ¿cierto? Y mira, pasa como cuando tú y yo nos ensuciamos algo, no sé, las manos. Entonces vamos y nos lavamos. Así pasa. Tuve un mal pensamiento, ay Señor, límpiame de esos malos pensamientos. Santifícame, ayúdame a pensar cosas que me edifiquen, cosas que te den la gloria, ¿cierto? Otra, curación de la fiebre de la suegra de Pedro. Pues eso, ahí no hemos llegado. Vamos a llegar ya en un momento, pero entonces dice aquí que es el alivio de la agitación y la debilidad causada por el pecado, ¿cierto? Sabemos que fue por el pecado que entró la corrupción a nuestro cuerpo y no solo esa parte espiritual fue afectada, sino la física, ¿cierto? Entonces nos enfermamos. Pero entonces también vemos que el Señor nos ayuda. Por ejemplo, en el caso de la suegra de Pedro que la sanó de la fiebre, a ti y a mí también nos ayuda esa debilidad que produce el pecado y el deterioro de nuestro cuerpo. El Señor nos ayuda en esas debilidades. No necesariamente nos va a sanar a todos. Estaba escuchando ahorita una predicación, entonces decía, por ejemplo, la gente dice que Él sana todas nuestras enfermedades, ¿cierto? Entonces la gente dice, ¿sí ven? Por eso usted no se puede enfermar. Usted no puede decir que está enfermo porque Dios sanó todas nuestras enfermedades. Si el Señor dice que sana nuestras enfermedades, está diciendo más bien que tú y yo nos vamos a enfermar y que Él nos va a sanar cuando sea su voluntad, ¿cierto? En su soberano conocimiento y soberana
forma de hacer todas las cosas, nos va a sanar cuando necesitemos sanidad. Pero pues, ¿qué va a sanar el Señor si no nos enfermamos? Si tú no te enfermas, pues no vas a ser sanado. Necesitas estar enfermo para que el Señor te sane. Entonces sí nos vamos a enfermar. Pero mira cómo es hermoso que en medio de la enfermedad podemos recibir la sanidad del Señor. Siempre es de parte de Dios. Es que me tomé una pastilla, pero el Señor dio la sabiduría a esos médicos o a esos químicos o al que sea para hacer esa pastilla, ese medicamento, para que tú te sanes a través de eso. A mí me impresiona la historia del rey Ezequías. Ezequías se enferma de muerte, ¿cierto? ¿Y tú crees que un rey no va a recibir todos los cuidados, atenciones, medicina necesaria, lo que hubiera en ese tiempo para ser sanado? Obvio sí, yo estoy segura que al rey le probaron de todo para sanarlo. Pero dicen que vino el profeta y le dice, bueno, te vas a morir. ¿Cierto? Fue al rey Ezequías. Ay, me confundí en historias. Yo creo que sí. Y entonces el Señor le dice, bueno, que se va a morir. Y el rey está muy triste, me va a morir. Y cuando el Señor decide sanarlo, le dice, miren, el profeta dice, solo tienen que hacer tal ungüento y ya, y ponérselo y él se va a sanar. Y el rey se sana. Puede que en ese momento, antes del Señor haber dado la palabra de que el rey se iba a sanar, le probaron eso y no funcionó. Pero cuando ahora se lo prueban, después de que el Señor da la palabra que no va a morir, se lo prueban y él se sana. ¿Sí ves cómo obra nuestro Dios? A veces nos sana, a veces no. A veces nos deja enfermos, pero en medio de todo eso tú y yo recibimos la ayuda del Señor en medio de la agitación y la debilidad que causa la enfermedad en nuestra vida. Sea que estemos enfermos, sea que estemos aliviados, que tú y yo vivamos para el Señor, ¿cierto? Curación del leproso, extracción de la abominación y desesperanza del pecado. ¿Qué ocasiona el pecado en nuestra vida? Abominación, desesperanza, angustia, opresión. Así se sentían los leprosos. Eran personas ya excluidas del pueblo. Estaban sin esperanza. Se sentían abominables, mal. Y su cuerpo, y cómo olían, y su cuerpo cómo estaba afectado, y su relación con su familia se había destruido porque él tenía que aislarse. El paralítico, liberación de la parálisis del pecado y equipamiento para servir a Dios. Si ves cómo esta sanidad del paralítico nos muestra lo que espiritualmente causa en nuestra vida cuando el Señor viene y nos perdona y nos restaura, ya no estamos paralizados, ya podemos servir a Dios, ya podemos vivir para el Señor. La resurrección del hijo de la viuda, los pecadores están muertos en delitos y pecados y necesitan recibir vida. El acallamiento de la tempestad. Cristo puede controlar las tempestades que se abaten sobre la vida de sus discípulos. Ay, qué hermoso, amén. Legión, el endemoniado. El pecado produce violencia y locura y aísla a las personas de la sociedad civilizada. El Señor devuelve la decencia, la cordura y la comunión consigo mismo. La mujer que tocó el borde de su manto, entonces aquí está, ¿cierto?, dándole una aplicación espiritual a estos milagros físicos. Esa mujer que estaba enferma de flujo de sangre y que tocó el borde del manto del Señor. ¿Qué produce en nosotros de forma espiritual? El empobrecimiento y la depresión que causa el pecado. La alimentación de los 5,000. Un mundo de pecado hambriento del pan de Dios. Cristo satisface la necesidad a través de sus discípulos. El hijo endemoniado. La crueldad y la violencia del pecado y el poder sanador de Cristo. La mujer con el espíritu de enfermedad. El pecado deforma y paraliza, pero el toque de Jesús da perfecta restauración. El hombre hidrópico. El pecado produce incomodidad, angustia y peligro. El mendigo ciego. El pecado ciega a los hombres a las realidades eternas. El nuevo nacimiento proporciona ojos abiertos. Ahora vamos a leer del versículo 38 al 39 en nuestras Biblias. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón.
La suegra de Simón tenía una fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. A continuación, Jesús visitó la casa de Simón, donde estaba la suegra de Simón, aquejada de una fiebre muy alta. Tan pronto como el Señor increpó a la fiebre, ésta le dijo: la curación fue no solo inmediata, sino también completa, por cuanto pudo levantarse a servirle a él y a su familia. Generalmente una fiebre alta deja a la persona débil y poco atenta. Los defensores del celibato sacerdotal encuentran poco apoyo en este pasaje. Pedro estaba casado. Bueno, miren qué importante, aquí hay varias lecciones. Una es que cuando el Señor nos sana, sea físicamente, sea espiritualmente, ¿es para qué? Para que le sirvamos. Ella le sirvió de inmediato. Hay sanidades inmediatas. La suegra de Pedro fue sanada inmediatamente de su fiebre. Pero hay otros momentos en que el Señor no nos va a sanar inmediatamente. Hay sanidades inmediatas, pero hay sanidades progresivas. Y hay otras que no son sanas. No son sanadas nuestras enfermedades, que no son sanadas. Sea que el Señor nos sane de forma inmediata, sea que nos sane de forma progresiva, ¿cierto? A través de un tratamiento. Y nos vamos sanando en el camino. O sea que el Señor no nos sane, la gloria es para Él. Nuestra vida es de Él. Nuestro cuerpo es de Él. No deja de ser menos Dios porque no nos sane. Es un Dios soberano. Pablo le dijo: Señor, quítame este aguijón que viene y me abofetea. El Señor guardó silencio. Una segunda vez Pablo le dice: Señor, quítame este aguijón. El Señor guardó silencio. Pablo le dice una tercera vez: Señor, quítame este aguijón. El Señor le dice: no te lo voy a quitar, Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, a veces el Señor no nos va a sanar, pero en nuestra debilidad se perfecciona el poder de nuestro Señor. Y con toda la enfermedad podemos servirle al Señor. ¿Recuerdan que yo les citaba hace como 15 días la historia de mi abuela? Ella muere de cáncer, consumida por el cáncer de seno. Y pues no tenía dinero para hacerse una quimioterapia, tratamientos médicos en ese tiempo, eso hace muchísimos años, pues no había un CISBEN, no se enfermaban o tenían que pagar médicos particulares o se morían simplemente, ¿cierto? Ni el seguro social. Entonces mi abuela muere de cáncer, pero es tremendo, porque ella decía: yo sé que mi Señor no me va a sanar. Ella hizo muchas cosas malas, entonces estaba también recibiendo consecuencias de su pecado, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. Pero adicional a eso, también ella era consciente de que Dios a veces sana y a veces no sana. Y que Él sigue siendo soberano. Y que Él sigue siendo poderoso. Estos días estaba yo en una situación y meditando sobre algo que puede pasar en mi vida y que sería muy malo si pasa. Pero saben, yo le decía: Señor, aunque eso pasara, que sería muy malo, Señor, y que yo te pido que no pase, yo te ruego que no pase, pero si pasa, si eso malo, eso tan terrible pasara, Señor, yo creo lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. Pero es muy malo. Yo no sé cómo. Y yo le decía a mi Señor, orando: yo no sé cómo, Señor. Si eso tan malo pasara, yo no sé cómo. Pero sé que va a obrar para mi bien. Porque yo creo que tú eres infalible, que tú no te equivocas. Y que tú dices que me va a ayudar a bien. Y me va a ayudar a bien. Yo no sé cómo, pero me va a ayudar a bien. Y la gloria será para mi Señor. Y la gloria sea para mi Señor. Bueno, vamos a orar por la palabra. Si tienen peticiones de oración, por favor, déjenlas ahí en los comentarios. Vamos a estar orando por ellas.
este momento las personas que estén en Facebook, pues no puedo ver ahí los comentarios, pero voy a estar orando por ellas y dejan sus comentarios ahí. Y en YouTube, por favor, vayan escribiendo sus peticiones para que oremos. Oremos por la palabra. Amado Señor, muchas gracias. Señor, qué bueno es saber que tú estás al control de todas las cosas en nuestra vida. Qué bueno es saber que tu deseo es perdonarnos, que tu deseo es liberarnos, Señor, salvarnos, que por eso enviaste a tu Hijo Jesús a esta tierra, Señor. Gracias por eso. Señor, vivimos con esperanza. No somos como los que mueren sin esperanza, Señor, que no saben para dónde van. Nosotros vivimos con un propósito, pero adicional sabemos que vamos a morir y que también, Señor, habrá algo para nosotros después de la muerte. Tú nos estás esperando con los brazos abiertos, Señor. Señor, muchas gracias. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de santidad para ti. Ayúdanos a vivir una vida que te dé la gloria y la honra. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y ponemos este día en tus manos. Danos sabiduría para vivir esta vida, Señor, y este día conforme a tu voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y feliz